En este video vamos a ver un ejemplo de aplicación de vectores unitarios. El problema dice que hay un objeto de 1500 kilonewtons de peso que cuelga de las tres cuerdas que se muestran en la figura, que podemos observar acá. Hay que calcular la tensión en cada una de las cuerdas. Acá en la figura podemos nosotros observar dónde están localizados los puntos desde los cuales está colgadas las cuerdas, de acuerdo a este sistema de coordenadas derecho, X, Y, Z. Por ejemplo, el punto B, vemos que está a 2 metros localizado sobre el eje X. El punto D está a 1.5 metros sobre el eje Y, mientras que el punto C está a 1.2 metros en esta dirección y 3 metros en esta dirección. Si nosotros venimos acá y asignamos entonces el sistema de coordenadas como el que se indica acá, entonces podemos ver que el peso está colgando sobre el eje Z directamente en esta posición, 2.5 metros por debajo del plano XY. Entonces ahora lo que nosotros queremos saber es cómo calcular esa tensión. Y es lo que vamos a resolver aquí haciendo uso de los vectores unitarios. Acá nosotros podemos observar en esta figura, acá en la figura central, la misma disposición que tenemos acá de cuerdas, solamente que aquí esta es una figura que podemos nosotros rotar y podemos darnos una mejor idea de cuál es la disposición en el espacio de estas cuerdas. Aquí podemos observar desde diferentes ángulos cómo se encuentran localizadas las cuerdas y cómo se encuentra el peso en la figura tal como se indica acá. Vamos a llamarle entonces TAB a la tensión que la cuerda ejerce sobre el peso A, sobre el objeto que está aquí en el punto A. Esta tensión obviamente va en esta dirección. De la misma manera le vamos a llamar TAD a la tensión que va a lo largo de esta cuerda AD, mientras que AC va a ser la cuerda que está a lo largo de esta dirección y que va para allá. Como estamos analizando el objeto como nuestro sistema, pues estas tensiones deben ir apuntando hacia afuera y el peso del objeto, que también es otra fuerza externa, que va apuntando hacia abajo. Por otro lado, nosotros sabemos que cualquier vector A lo podemos convertir en unitario si nosotros tomamos el vector A y lo dividimos dentro del módulo de ese vector. Esto va a ser en nuestro caso la ecuación 1. Vamos a hacer la siguiente notación. En el caso, por ejemplo, de la tensión AB, la tensión que se ejerce sobre esta cuerda AB, la vamos a denotar como T sub 1 para hacer más sencilla la notación. De la misma manera, la tensión 2 va a ser la tensión que hay a lo largo de la cuerda AC, mientras que tensión 3 va a ser la tensión a lo largo de la cuerda AD. Este va a ser nuestro conjunto de ecuaciones número 2. Como el sistema está en equilibrio, entonces la suma de las tensiones 1, 2, 3 más peso debe ser igual a 0, pero 0 vector. Por último, con el sistema de coordenadas que nosotros tenemos asignados en la figura, podemos inmediatamente dar las coordenadas de los distintos puntos involucrados. Por ejemplo, el punto A, como está acá directamente sobre el eje Z en la parte negativa, sus coordenadas van a ser 0 en X, 0 en Y y menos 2.5 en Z, ya que esta distancia de aquí para acá es de 2.5. El punto B, que se encuentra localizado sobre el eje X, a 2 metros, de acuerdo a la figura, tiene como coordenadas 2,0,0. Este punto C, que sabemos que de aquí para acá hay 3 metros y de acá para acá 1.2 metros, en el caso de la coordenada X, pues le va a corresponder un valor X, una coordenada X negativa de menos 3. De la misma manera, como esta distancia es de 1.2, pero caería sobre el lado del eje Y negativo, le corresponde una coordenada de menos 1.2. Y como está sobre el plano Z, perdón, sobre el plano XY, entonces la coordenada Z va a ser 0. Por último, el punto D, que se encuentra acá sobre el eje Y a 1.5 metros, tendrá una coordenada X0, una coordenada Y de 1.5 y una coordenada Z igual a 0. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Como necesitamos hacer uso de esta relación, eso es lo que nos va a servir para resolver este problema, la ecuación 1, vamos a calcular vectores unitarios que vayan a lo largo de las mismas direcciones que las tensiones. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a calcular vectores que vayan desde el punto A hasta el punto B, desde el punto A hasta el punto C y desde el punto A hasta el punto D. Por ejemplo, cuando calculemos un vector que vaya del punto A hacia el punto B, al tener ese vector ya calculado y dividirlo dentro de su módulo, automáticamente vamos a obtener un vector unitario. Ese vector unitario pues también va a estar en la misma dirección que la tensión. Entonces, para calcular esos vectores, simplemente vamos a calcular el vector. Por ejemplo, en el caso del vector que va de A a B, calculamos entonces primero las componentes de ese vector. Como estamos iniciando en el punto A y estamos terminando en el punto B, entonces para calcular ese vector tenemos que restar las componentes, las coordenadas del punto B, le restamos las coordenadas del punto A, y esa resta, coordenada a coordenada, se va a convertir entonces luego en las componentes del vector que va de A a B.
Entonces, por ejemplo, acá en el numerador tendríamos que colocar 2 menos 0, que me da el 2, 0 menos 0 que da 0, y 0 menos 2.5 que da 2.5. Aquí ya tenemos las componentes del vector, y de acuerdo a la ecuación 1, tenemos que dividir dentro de su módulo para que se vuelva unitario. Entonces aquí dividimos dentro de 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2.5 cuadrado raíz cuadrada, y estas son las componentes del vector unitario AB. Aquí están sin racionalizar. Procedemos de la misma manera con los vectores unitarios que van a lo largo de la cuerda AC, iniciando desde el punto A hasta el punto C. Por ejemplo, aquí en este caso tendríamos menos 3 menos 0, me da la primera componente, menos 1.2 menos 0 da la siguiente componente, y 0 menos menos 2.5 nos da 2.5, da la tercera componente. Dividimos dentro de su módulo, hacemos lo mismo para la cuerda AD, y a partir de la información de las coordenadas obtenemos los vectores unitarios RAB, RAC y RAD. Entonces, como dijimos de la ecuación 1, es decir, de esta ecuación, si despejamos aquí el A vector, pues A vector es A unitario multiplicado por su módulo, que es lo que tenemos acá. Entonces, simplemente esto, al aplicarlo a las distintas tensiones, nos da que la tensión 1 va a ser igual al módulo de la tensión 1, que es lo que estamos buscando, multiplicada por un vector unitario a lo largo de la tensión 1, y lo mismo para T2 y T3. Como hemos dicho, los vectores unitarios AB, RAC y RAD que hemos calculado, pues son exactamente iguales a los vectores unitarios T1, T2 y T3, que son los que necesitamos acá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, para simplificar también un poquito la notación. En vez de denotar módulo de tensión 1 como está acá, o tensión 2 o tensión 3 acá, que es un poquito engorroso, simplemente lo vamos a denotar así: T1, T2 y T3, son no en negritas y simplemente con los subíndices. Bueno, como habíamos dicho de la ecuación 3, es decir, de sumatoria de fuerzas, como el objeto que está colgando está en equilibrio, tenemos que se debe de cumplir esta relación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a sustituir, como dice acá, las ecuaciones 5, 6 y 7 en la anterior. La ecuación 5 era la ecuación, el conjunto de ecuaciones que me da los vectores unitarios. La ecuación 6 es la que me dice cómo quedan expresadas las tensiones en términos de los vectores unitarios y las magnitudes del vector. Y la ecuación 7 pues es la que me dice que estos vectores unitarios pues están dados por estos vectores que hemos calculado anteriormente. Al sustituir esto tenemos entonces lo siguiente. Aquí tendríamos el módulo de la tensión 1 multiplicado por el vector unitario T1 más la tensión 2 multiplicado por el vector unitario T2 más la tensión 3 multiplicado por el vector unitario T3. Aquí está el peso. Como el peso está dirigido directamente hacia abajo y nosotros hemos escogido el sistema de coordenadas de esta manera, este vector tiene una componente en X de 0, una componente en Y de 0, y como son 1500 kilonewtons, eso significa entonces que la componente va a ser 1500, le agregamos 3 ceros por el prefijo kilo, y con un signo menos porque está apuntando hacia abajo. Esto debe ser igual a 0, pero este 0 debe ser el 0 vector, que el 0 vector está dado por un vector cuyas componentes son 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Luego lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Para hacer más fácil la visualización, primero vamos a multiplicar cada una de estas componentes por los vectores, por las respectivas constantes. En este caso T1, por ejemplo, entra a multiplicar a esta componente y a esta componente, lo que nos da 2T1 sobre la raíz. 0 por T1 da 0, 2.5 por T1 sobre la raíz de esta parte. Procedemos de la misma manera acá. Y para hacerlo más fácil de visualizar, hemos colocado en color rojo las componentes X de todos los vectores involucrados acá. En azul las componentes Y de los vectores involucrados en la ecuación. Y por último en color negro pues las componentes Z de los vectores involucrados en esta ecuación. Como estos vectores a la hora de sumarlos, sumamos componentes a componentes, entonces por ejemplo en el caso de la componente X tendríamos que sumar todo lo que está en rojo, es decir 2T1 sobre raíz, le tenemos que sumar este término que es negativo, menos 3T2 sobre raíz, más 0, y esto tiene que ser igual a la componente X del vector que está en el lado derecho. Eso nos da esta ecuación. Procedemos de la misma manera con la parte que está aquí en azul y por último con la parte que está en negro. Al hacer esto, obtenemos este sistema de ecuaciones donde tenemos tres incógnitas que son T1, T2 y T3, que son justamente las magnitudes de los vectores que estamos buscando.
Resolvemos ese sistema, el sistema formado por las tres ecuaciones 9, y obtenemos este conjunto de valores que ya son los valores de las tensiones que estamos buscando. En este caso la tensión 1 tiene una magnitud de 873 kilonewtons, que es la magnitud entonces de la tensión que hay en la cuerda AB. Tensión 2, que sería la magnitud de la tensión de la cuerda AC, es de 743, y la tensión 2, pues que es la magnitud de la cuerda de la tensión en la cuerda D, vale 424 kilonewtons. Con esto hemos resuelto ya este problema utilizando vectores unitarios.